las cubiertas pesadas. Dijimos que nosotros en nuestro trabajo íbamos a tratar de ver, y de hecho ustedes lo están intentando hacer, tres tipos de cubiertas, tres tipos de coronamientos. Cubiertas pesadas, cubiertas de estructuras livianas, y dentro de las cubiertas pesadas vamos a hablar también de las cubiertas verdes, que no es ni más que una cubierta, si quieren, más pesada todavía, porque la base de esa cubierta en la gran mayoría de los ejemplos es una cubierta pesada. Entonces, vamos a arrancar definiendo algo muy sencillo. El coronamiento de los edificios no es ni más ni menos que la parte superior de los edificios, es el remate de los mismos. Es una definición muy sencilla, pero no es ni más ni menos que eso. En líneas generales, los coronamientos. Si quieren, los podemos intentar clasificar, y los podemos clasificar como accesibles o inaccesibles, coronamientos cubiertos, descubiertos o semicubiertos, y coronamientos secos o coronamientos húmedos. Húmedos en el criterio de pensarlos como jardines o techos verdes, jardines seno, solarium. Cuando acá hablamos de coronamientos cubiertos, descubiertos o semicubiertos, ustedes dirán, bueno, pero si es un coronamiento, ¿por qué va a ser cubierto o descubierto? A veces se generan coronamientos donde se busca tener actividad dentro de ellos, y por eso se habla de tenerlos como cubiertos o descubiertos o semicubiertos, porque le damos actividad a la terraza, a nuestro coronamiento, a nuestro techo, con algo descubierto, como si fuera, quieren un ejemplo de un coronamiento de ese tipo, es cuando hablan en los edificios estos nuevos de los amenities, donde una parte es cubierta y otra parte semicubierta para el uso. Por eso le agregamos esa clasificación. Pero nos interesa que tengan muy en claro que sean accesibles o inaccesibles y que sean secos o húmedos. Las cubiertas nosotros las podemos definir como la estructura de cierre superior de un edificio. Sirven como un cerramiento, no es ni más ni menos que un cerramiento. Por eso la incorporación dentro de lo que llamamos la envolvente del edificio. Las envolventes uno siempre las asocia a los frentes, a las fachadas, pero el coronamiento, las cubiertas son una parte de la envolvente en el otro sentido, en el sentido horizontal. La función fundamental es ofrecer protección al edificio contra los agentes climáticos y otros factores, porque ahora vamos a ver que es la parte de la envolvente que más sufre la agresión de los agentes climáticos y los otros factores dentro de lo que nosotros evaluamos como las 5 solicitaciones. Nos permiten darle intimidad al edificio, aislación acústica y térmica. Digamos, lo tratamos y lo evaluamos y lo diseñamos como los otros cerramientos verticales, pero en el sentido horizontal. Inicialmente, cuando se planteaba en una edificación la cubierta, la idea era que fuera el cierre de un espacio cubierto, donde lo más importante era que esa cubierta, que ese cierre, nos resguardara contra las inclemencias del tiempo y nos ofreciera un ámbito que nos separara de lo abierto, de lo público, y nos generara un ámbito privado. Esto, repito, fue lo inicial, pero esto ha evolucionado mucho y ahora lo vamos a ver hasta dónde llegamos qué cosas llegamos a evaluar para generar un coronamiento, una cubierta. En general existen casos límites referidos al tema cubierta, algunos de ellos. La cubierta, como venía diciéndole antes, no se diferencia del resto del cerramiento. Significa que la cubierta se caracteriza y se trata como el tratamiento exterior del edificio, o queda incluida dentro del tratamiento general del cerramiento. Es parte del envolvente. Es como si tomáramos un film de polietileno y envolviéramos y cerráramos abajo. El film es continuo y lo cerramos abajo en nuestras bases. Acá no le podemos dar esa continuidad, pero lo tratamos como si fuera en continuidad un envolvente. ¿Por qué? Porque hay una marcada separación entre el tratamiento de los cerramientos verticales y la resolución de la cubierta. ¿Por qué? Porque las solicitaciones a las que están expuestas los coronamientos, las cubiertas, son
mucho más importantes que la de los cerramientos verticales. Y el encuentro entre esas partes, entre esos cerramientos verticales, esas fachadas y estas cubiertas, es lo que ustedes tienen que resolver, porque no está ninguna receta ni en ningún esquema de fachadas o de cubiertas cómo se resuelve ese encuentro entre lo vertical y lo horizontal. Eso es parte del desafío de los detalles que van a tener que diseñar en esta segunda parte del desarrollo del nivel. El edificio en su conjunto, cuando hablamos de edificios de la magnitud del que estamos resolviendo nosotros, no muestra su cubierta de manera expresa. Generalmente la tenemos disimulada dentro del diseño del edificio. Generalmente, digo. Estas son situaciones que tenemos que tener en cuenta. Hasta acá estamos más o menos. ¿Quieren agregar algo los que tienen el parlante abierto? ¿Sigo avanzando? Díganme ustedes. O si no dicen nada, sigo. Está bien, está bien. Vamos, Mario. Muy bien. Buen día, Sí, Mario. sí. Buen día. Siendo la parte superior del edificio la que más se encuentra expuesta a las inclemencias del medio, esto les tiene que quedar claro. Un solo material no responde a todas las solicitaciones. Por lo cual, nuestras cubiertas, si nos metemos en las cubiertas pesadas, pero en general en todas las cubiertas, la vamos a tener que resolver pensando en la utilización de varios materiales para responder a como mínimo nuestras 5 solicitaciones que venimos recorriendo durante todo el taller. Por supuesto, vamos a arrancar con la solicitación mecánica. Las luces son importantes y en esas luces importantes para cubrir esas superficies tenemos muchos elementos de la estructura que trabajan a la flexión, y eso genera que a mayor luz, mayor sección y mayor costo. Tenemos que tratar de diseñar una cubierta donde las partes que trabajan a la flexión sean las menos posibles. Pero es casi inevitable que en superficies importantes tengamos muchas de esas piezas trabajando a la flexión. En cuanto a las solicitaciones térmicas, el ejemplo claro está aquí en Mar del Plata, y lo tenemos en este momento. Pero los momentos más difíciles son en los cambios de estaciones, donde hay grandes diferencias de temperatura entre la noche y el día. Hay una importante inercia térmica. En Mar del Plata se habla de entre 12 y 15 grados en algunos momentos. Y esas grandes masas y los constantes cambios de temperatura generan dilataciones permanentes y generan muchísimos problemas para resolver térmicamente debajo de nuestra cubierta. Y indudablemente, si tuviéramos voy a tomar como cubierta pesada una losa de hormigón armado, si tuviéramos expuesta la losa de hormigón armado a esta diferencia térmica permanente, la pasaríamos muy mal dentro del ámbito privado, debajo de esa losa, dentro de nuestro edificio. Por lo cual es un tema a resolver. Quizás uno asocia como el más importante y el más difícil a su vez de resolver cuando pensamos en cubiertas planas, que no son planas, y ahora también lo vamos a ver en algunos ejemplos, porque todas las cubiertas tienen pendientes, en mayor o en menor porcentaje. Pero cuando nosotros asociamos una cubierta plana a alguna dificultad, lo primero que seguramente se les cruza a ustedes es, esperemos que funcione bien para que no tengamos problemas de filtraciones de agua. La solicitación hidrófuga. Y por supuesto que es una de las cosas importantes a resolver. Nosotros cuando tenemos una cubierta de las dimensiones que vamos a tener, hay una sola cosa que no podemos hacer, que sería lo más fácil y que haría que funcione muy bien en esta solicitación, que es toda el agua que pueda tener esa cubierta producto de una lluvia, la volcara directamente desde el nivel que estoy hasta la planta baja. O sea, yo eso lo podría llegar a pensar dentro de mi propio terreno, no lo podría pensar si mi edificio da sobre la línea municipal al ámbito público. Pero así todo, resolver cantidades importantísimas de litros de agua y velocidades importantes de caída de agua dentro de mi terreno
para la planta baja significaría buscar una resolución funcional de diseño muy difícil de conseguir para que quien pase por ahí no se moje y no se termine bañando. Por lo cual yo tengo que tratar de canalizar toda el agua de lluvia que pueda tener en esa cubierta por medio de lo que acá puse como elementos que la punzonan, que le cortan la continuidad, que la agujerean, y que son ni más ni menos que los desagües pluviales. Y lo tienen que pensar los desagües pluviales, y sobre todo los tienen que pensar teniendo en cuenta la ciudad donde desarrollan el edificio, porque cada ciudad tiene un régimen distinto de lluvia, y todo eso hace que pensemos en un diseño diferente de cómo evacuar el agua y llevarla a la planta baja, o en este caso ustedes vayan pensando, porque va a venir en las próximas clases, a un lugar donde la recupere para volver a reutilizar, por lo menos en su gran mayoría. ¿Y qué les pedimos que piensen ustedes en la solicitación hidrófuga? Bueno, si ustedes buscan en libros, van a encontrar alguna definición distinta a la que le vamos a dar nosotros. Cuando ustedes hablan de rejillas de desagüe, en una cubierta plana en Mar del Plata, vayan pensando que necesitan tener como, para que funcione bien, una de estas rejillas cada 50 metros cuadrados de superficie de cubierta. Quizás si ustedes buscan van a encontrar que la superficie, que esas rejillas rinden más superficie. Nosotros queremos que piensen en este nivel, en 50 metros cuadrados por rejilla, a partir de que los regímenes de lluvia han cambiado en la ciudad y que nosotros necesitamos evacuar a máxima cantidad de lluvia, a máxima, no a término medio de promedio de lluvia, sino a una lluvia importante en corto tiempo. Y cuando ustedes tienen que llevar el agua que juntan por estas rejillas de esa cubierta hacia la planta baja o hacia los tanques de recupero, piensen que cada caño vertical de 0,100, de 0,110, les va a evacuar 150 metros cuadrados, por lo cual no más de 3 rejillas de estas pueden conectarla a un caño de descarga para llevarlo a la planta baja. Insisto, buscamos que ustedes puedan evacuar el agua en una lluvia extrema, en una lluvia importante en corto tiempo. Hoy es muy común que ustedes piensen más que en rejillas, piensen en albañiles continuos, por supuesto que tiene que ver con el diseño que ustedes tienen del edificio y por dónde van a llevar esos caños de descarga. Pero hoy ustedes les pido que piensen más que en rejillas, que es importante y es válido, piensen en quizás albañiles continuos que colecten toda el agua de lluvias, por supuesto calculándolos, y descargando quizás con tubos más grandes hasta llegar a la planta baja, porque sí, lo que descarguen al cordón de la vereda no puede ser en caños que sean de más de 0,110. ¿Por qué? Porque el alto del cordón da para eso, por lo cual yo no puedo llevar caños más grandes al cordón de la vereda. Pueden llevar la cantidad de caños que quieran, a diferencia de la cloaca que pueden entrar una sola vez a pincharla y a descargar. Al cordón de la vereda pueden ir la cantidad de caños que ustedes quieran. Y si no, recorran y vean donde pueden ver baterías de 6, 7, 8 caños saliendo al cordón de la vereda, continuando con la pendiente que tiene esa calle. Entonces, importante que empiecen a pensar la resolución hidrófuga con rejillas cada 50 metros, con caños de descarga cada 150 metros, o sea, cada 3 rejillas, no más de 3 rejillas conectar a cada caño, y pensar en albañiles continuos que colecten el agua o en vigas canaletas, que ahora vamos a ver algunos ejemplos. Y por supuesto tenemos que, siguiendo hablando de las soluciones, de las solicitaciones, la solución hidrotérmica. Dentro del edificio se producen masas de vapor, y esas masas de vapor en los pisos intermedios, al tener igual temperatura, no las voy a tener, pero tengo que pensar que cuando tengo mi cubierta y mi ámbito privado debajo, tengo que tratar de
aislarla hidrófugamente a partir de lo que estamos hablando, de estas diferencias térmicas que tengo y de lo que produzco dentro de mi edificio de vapor de agua. Permiso, Tony, Sí. disculpa, del tema anterior de las rejillas, que estuvo muy bien expuesto, quiero agregar una sola cosita más. Nosotros decimos una rejilla cada 1 metro, cada 50 metros, perdón, mínimo 2. Quiere decir, Sí. si registráramos una superficie, por ejemplo, la tapa de un tanque, o una pequeña terraza con 50 o menos metros cuadrados, igual deberá haber 2 rejillas, aún conectadas al mismo conductal, no hay problema, o reemplazarlas por un, como dijiste vos, con un albañal. Esto es porque si un embudo se tapa, queda el otro alternativo. Disculpad. No, me había olvidado, tenés razón, Alejandro. Y buen día que no te había saludado. Bueno, recordamos que en la solicitación hidrotérmica, yo del lado más caliente pongo mi barrera, por lo cual tengo que pensar, ¿por qué insistimos en que piensen en todo esto? Porque ahora van a ver en ejemplos que el espesor que tiene ese tipo de coronamientos, este tipo de cubierta pesado, es muy importante y lo vamos a ver con ejemplos. Y por supuesto la solicitación acústica, la última de nuestras 5 solicitaciones que estamos hablando, porque en función del uso que le damos a ese exterior, puede hacer que tengamos que tratarla de tal manera que no nos genere problemas en el ámbito privado, en nuestro edificio. Podríamos usar la terraza para hacer de recitales si a alguno de ustedes les gusta ver videos de hace mucho tiempo, verán el último recital de los Beatles, que fue en una terraza hacia el exterior, y eso fue un recital único, pero podrían tener ustedes la terraza pensada para que ahí grupos de música den recitales y sea descubierta, y tengo que tratar acústicamente esa situación para que en el ámbito privado no me genere grandes disturbios. Entonces, las 5 solicitaciones pensadas siempre, pero en este caso agudizadas, y sobre todo la hidrófuga. Algunos detalles dibujados. Les digo, vamos a cuando materializamos esto. Les dije que las cubiertas tienen todas pendientes, los coronamientos tienen todos pendientes. No existe, si está correctamente construida, una cubierta plana que no tenga pendiente, porque significa que voy a tener siempre charcos de agua, o siempre voy a tener agua dentro de sobre esa cubierta. La pendiente que siempre se habla de una cubierta pesada es de aproximadamente el 2%, el 2,5%, el 1,5%, no más del 3%, pero no menos del 1%, porque también le costaría mucho que se moviera el agua hacia donde la queremos llevar, que es hacia las rejillas. Y no tiene que ser, porque ustedes diseñarán en función de la ubicación de las rejillas o del albañal o de esta viga canaleta, en este caso es una canaleta construida en hormigón, ni más ni menos, en una de las puntas, pero con la materialización en hormigón de lo que llamamos una viga canaleta, digo yo, entonces si tengo una viga canaleta continua, como podemos tener en este ejemplo, la pendiente irá toda hacia ella, pero si tengo varias ubicaciones de rejillas en función del diseño de ese coronamiento, voy a tener pendientes quebradas que me van a llevar el agua indefectiblemente orientadas hacia cada una de las rejillas. Entonces, acá tienen una posible resolución, que es la pendiente hacia una canaleta, en este caso diseñada, si no fuera de material de hormigón y fuera también de galvanizado o de plástico, también la deberían diseñar, porque acá poner una canaleta estándar comprada en un local no les va a funcionar en razón de las superficies importantes que tenemos que evacuar. Pero una posibilidad de resolución que acá ya ustedes pueden empezar a ver es una viga canaleta, una canaleta donde yo llevo toda el agua de esa cubierta pesada.
También podría ser que esta canaleta estuviera dentro del edificio, porque acá la tenemos externa, y fuera ese albañal continuo del que estábamos hablando con Alejandro, y de ahí salen los tubos que yo llevo hacia la planta baja para descargar el agua de lluvia. Acá tienen otro detalle, ustedes después van a leer bien lo que dice cada uno de los puntos, pero acá lo otro que nos interesa que tengan claro, cuando tengo los parapetos, tengo la pendiente hacia el interior, hacia alguna de las rejillas, o hacia el albañal, o hacia donde la tenga que llevar para evacuar el agua, lo más importante que tengo que pensar es en o darle continuidad al material como está aquí, o tratar de que cuando tengo un parapeto de un material y mi cubierta, este punto que estoy señalando con la flecha, esté bien resuelto en función de que quizás ahí tenga el mayor problema de ingreso de agua. ¿Y por qué les hablo de parapetos? Porque ustedes en su edificio, en las cubiertas planas, van a tener que tener, del material que ustedes resuelvan apto para eso, pero van a tener que tener parapetos por más que sean inaccesibles las cubiertas. ¿Por qué? Porque aún inaccesibles, las cubiertas van a tener mantenimiento. Y aún una o dos personas que suban, nosotros tenemos que proteger de que ante cualquier accidente se nos caiga alguna persona. Por lo cual, de la cubierta pesada que ustedes resuelvan, van a tener un parapeto como mínimo que va a tener 1 metro de altura. Después, en función de la actividad que tengan adentro, puede ser que tengan parapetos de más altura, de 2 metros, de 1,5 metros, pero un parapeto mínimo de altura es de 1 metro y es un tema de seguridad. Nosotros tratamos de que ustedes vean que la continuidad de los materiales significa para ustedes solucionarle muchos problemas. Ustedes imagínense si esta cubierta, que es una losa, en vez de darle continuidad a este parapeto, que podría ser la viga invertida, que yo creo que lo es en este detalle, la viga invertida de este sistema estructural, si ustedes tuvieran la viga aquí abajo y pensaran en un parapeto de otro material, de mampostería, imagínense que ustedes tienen que subir hasta esa altura la mampostería para levantar un parapeto de 1 metro, y tienen que preparar la mezcla para colocar la mampostería, y tienen que preparar la mezcla y los operarios para revocar esa mampostería, y tienen que generar una situación en el encuentro, una situación elástica en el encuentro entre esa mampostería y ese hormigón, para que con el tiempo no se les marque y tengan una falencia y una falla en el encuentro de los dos materiales, porque la inercia térmica los va a hacer dilatar y trabajar distinto. Entonces, evalúen bien los materiales que usan y las situaciones para que la resolución sea lo más correcta posible. Hasta acá más o menos estamos. Alejandro, compañeros de cátedra, ¿quieren agregar algo? ¿Sigo avanzando? ¿Sigo nomás? Sí, sí. Avanzo. Acá tienen un corte general donde les muestro la cubierta, los parapetos, pero acá también hay otras cubiertas planas que en este corte no se alcanza a ver, pero estas cubiertas planas que no tienen parapetos son las cubiertas que están en el nivel del acceso de ese edificio. Por lo cual yo pienso en una cubierta plana, en altura, que tenga parapetos en función de que no es la cubierta de acceso. En estos casos, que son hacen de cubierta de niveles que están debajo de ella, de ámbitos privados, de edificio, pero son las cubiertas de acceso, por eso no tienen ese parapeto que ustedes que les vengo mostrando y les vengo diciendo que tienen que pensar. Lo que está claro es que no son cubiertas planas y que si ustedes las miran en detalle tienen todas un poco de pendiente. Pero ahora lo vamos a ver en imágenes reales. ¿Me permitís? Sí, por favor. Vuelvo para atrás. Sí, lo del parapeto es muy importante porque, como vos bien dijiste, es una cuestión reglamentaria, de seguridad para los operarios si los hubiera o para las personas que eventualmente circulen por ahí. Pero además tiene una implicancia hidrófuga
estética, diría yo. Porque el libre escurrimiento que estaría permitido, por lo menos parcialmente, con un parapeto permeable, esto es, una baranda, supone el escurrimiento del agua de lluvia por parte de la fachada, y en ese escurrimiento el arrastre de las suciedades, polvo, etcétera, que hubiera en la terraza. Entonces digo, esto del parapeto no es un detalle menor, como lo marcaba Tony, y hay que detenerse no solamente en estos aspectos, sino que van más allá. Bien, vamos que me quedan 10 minutos. Acá tienen otro ejemplo donde el parapeto de esta cubierta es en realidad una viga que va a ser de ménsula para este voladizo de este balcón. Pero es otro tipo de resolución, pero en el fondo lo que estamos viendo es la resolución de una cubierta pesada. Este es un esquema, está claro, porque ahora, si ustedes miran estos espesores, van a ver ahora, cuando veamos fotos, ya estoy llegando, que eso es de muchísimo mayor dimensión. Pero también las cubiertas pesadas, si bien esto es un dibujo, y me gustó ponerlo porque tiene varias resoluciones, digo, acá tenemos cubierta pesada que está trabajada como cubierta verde, pero también tenemos una cubierta pesada que tiene pendiente, y que en todo caso lo que hace es llevarnos a un cierre mínimo de ingreso de luz, pero tenemos cubierta pesada plana, cubierta pesada en pendiente y cubierta pesada verde, toda en un edificio de mucha menos complejidad de lo nuestro, pero lo que quiero que les quede claro es que, por ejemplo, en Europa y puntualmente en el sur de Italia, es muy común que en el remate de muchos edificios en vez de trabajar, la imagen exterior es de tejas, pero no están apoyadas sobre una estructura liviana, sino están apoyadas sobre una estructura pesada, sobre una losa inclinada, por lo cual hacen de revestimiento de esa losa inclinada. Eso es muy común verlo en algunos lugares del sur de Italia. Pero que les quede claro que la pueden utilizar también una cubierta pesada, la utilización de la cubierta pesada en formas también es real y es viable. Vamos a imágenes, así ustedes tienen idea de lo que estamos hablando. La imagen donde tengo la flecha hacia la izquierda es la imagen de la resolución de una cubierta pesada, impermeabilizada, con su desagüe, pero que yo en realidad, por donde voy a caminar es sobre este piso que está separado de esta losa, por lo cual desde este piso hay libre escurrimiento cuando llueve y el agua va por debajo del piso y se colecta y va por este tipo de embudos y la llevará, en este caso, hacia la calle o hacia algún lugar de recupero. Pero digo, acá tenemos una resolución donde también ganamos todo este espacio para la resolución, entre otros casos, térmica del edificio. Ese colchón de aire nos va a servir muchísimo y yo jamás voy a tener agua en el piso que camino de esta resolución. El agua va a correr toda por debajo del piso que yo estoy caminando. Pero fíjense que esto es muy importante para que evalúen los niveles. Estos de espesores muy grandes. Y acá tienen un ejemplo. Este es el punto más alto, esta es una losa, y este es el punto más alto de un quiebre, donde yo desde ese quiebre llevo los faldones de cada una de las partes del techo hacia los puntos bajos donde recorrerá el agua para ir a los desagües o a los albañales. Estamos hablando de un ladrillo apoyado de canto, por lo cual tengo 20 y pico de centímetros ahí, y vean la junta de dilatación del piso, no de la estructura, de este piso, para absorber esas diferencias térmicas que hablábamos. Acá tienen un antes y un después. Fíjense, la pendiente, acá la tienen, este es el punto bajo de esta parte de la cubierta terminada, y acá tienen una
mitad de esta cubierta terminada, y aquí están completándola, donde verán que tiene pintura negra, quiere decir que la losa estuvo pintada con pintura asfáltica, se va a rellenar con material liviano, se le hará la carpeta necesaria para dar las pendientes. Acá está claro el quiebre, lo ven, para allá y para acá, y en este caso se termina con una membrana geotextil pintada. Pero acá tienen, para que vean, espesores y formas de trabajo. Y tienen dos pinchaduras, dos puntos complicados para resolver, que son las ventilaciones. Y acá tienen una imagen donde con una fotografía térmica pueden detectar en un día de lluvia, después de la lluvia, si su losa está perfectamente impermeabilizada o no. Y esta foto mostró que esos puntos celestes son puntos de ingreso de agua, quizás mínimos y que no se detecten en el momento, pero esta losa tiene en esta foto térmica estos puntos de dificultad, 5 puntos de dificultad. Pero si ustedes se consideran que hicieron el trabajo bien y consideran que tienen las agallas necesarias para mostrarle a quien le están haciendo el edificio que son buenos constructores, tienen que hacer esta prueba hidráulica. Esto que ven acá no es que se tapó el desagüe, esto es una prueba hidráulica. Esto es quien terminó la terraza, quien terminó esa losa, que acá es una terraza, es una cubierta accesible, descubierta, seca, y se prueba inundándola durante un tiempo para mostrar que está funcionando correctamente. Pero esas cubiertas pesadas que nosotros diseñamos, generalmente, y ustedes lo van a tener, no va a ser la excepción, no van a ser la excepción, van a tener equipamiento pesado. Acá fíjense estos edificios que tienen sus equipos de acondicionamiento térmico arriba, y acá tienen un equipo de transferencia de energía a partir de los equipos térmicos. Entonces, también llevan cargas importantes porque ustedes estos equipos que van a tener en su edificio no los van a apoyar sobre una cubierta liviana. Y acá tienen el ejemplo del Museo Mar. El Museo Mar son 4 volúmenes, el volumen de acceso conectado a los 3 volúmenes de exposiciones, lo sintetizo demasiado, por supuesto. Y todos esos volúmenes tienen en su cubierta superior equipamiento. Acá quizás no se vea bien, pero en este sector tienen equipamiento de acondicionamiento térmico. Y acá la anteúltima imagen que quiero que vean es que, y dejo el pie para la próxima teórica que va a ser la de cubierta verde seguramente, ustedes acá pueden tener, como vimos en ese edificio, en esa casita donde había distintas formas con la resolución pesada que yo estaba llevando adelante, bueno, acá tienen en un edificio la posibilidad de pensar en una cubierta verde, recorrible, que acompaña una cubierta pesada seca, y en este caso tenemos una cubierta pesada, accesible, húmeda, donde trabajamos con espesores que no bajan de los 30 a 35 centímetros. Ustedes háganse la idea que la cubierta pesada no va a bajar de 25 centímetros y que una cubierta pesada verde, accesible, no va a bajar de 35 o 40 centímetros cuando le agregamos todos los componentes. Y por último, a mí me gustaría, yo esto tuve la oportunidad de verlo, que es el Bosque Vertical, que es uno de los edificios que están en Milán, quizás más premiados del mundo por su resolución desde el punto de vista verde. Son torres que costaron 40 millones de euros, esta de 110 metros, esta de 70 metros, y donde, más allá de la resolución de la fachada, que ustedes lo tienen que hacer, en la terraza también tiene una resolución verde, por lo cual su resolución es de accesible y verde. Y para mí es una imagen importante, muy linda, debe haber miles para mostrar, pero a mí esto, y de paso haber sacado yo la foto y haber estado, me genera el querer mostrárselas, y en este último minuto, para que
les quede como ejemplo de lo que nos gustaría que puedan resolver ustedes en su edificio. Nada más, quedan segundos, Alejandro, si querés cerrarlo. Para mí estuvo muy bien, Tony. Nada. No quiero agregar nada más, no hace falta. No, Bien, entonces bien. Chicos, en un ratito vamos a nuestros grupos y esto cuando se termine de grabar lo voy a subir al Facebook y a nuestra plataforma. Gracias por haber escuchado.